baby boy would one day walk on water. Mary, did you know that your baby boy would save our son? Podríamos presentarles a nuestro invitado como, parafraseando la Asociación Cilniana, un investigador comprometido con la difusión del patrimonio histórico local y con su protección, pero Carlos Posac Mon es mucho más. Es vicedirector del Instituto de Estudios Ceutíes, es académico de la Real Academia de la Historia, miembro de honor del Instituto de Estudios Campos Gibraltareños y, además, miembro del Comité Científico de la Asociación para el Estudio de la Guerra de la Independencia. Por si fuera poco, Carlos Posac Mon ha recibido la medalla de plata de la UNESCO y en el año 2005 la ciudad de Málaga le otorgó la medalla de oro de la Real Academia de San Telmo. Doctor Carlos Posac Mon, muchas gracias, bienvenido. En fin, para mí es una gran satisfacción el contestar a las preguntas que se me puedan hacer sobre un tema de tipo arqueológico, puesto que la arqueología es una de las cosas que yo he cultivado junto con la enseñanza a lo largo de mi vida. De modo que estoy dispuesto a contestar en lo que sepa, porque realmente en las excavaciones en la Basílica, que es lo que vamos a estudiar, en la Basílica de Vega del Mar, los trabajos que yo he realizado son mínimos en comparación con la bibliografía que existe en torno a este yacimiento tan interesante de la muestra arqueológica. A mí me gustaría, antes de entrar en detalle, me gustaría conocer un poco su historia personal y saber, por ejemplo, por qué decidió dedicarse a la historia y a la arqueología. ¿Qué le impulsó a iniciar sus estudios? La arqueología me empezó a interesar cuando estudiaba en la universidad, en la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid, que es el segundo sitio, porque yo empecé en Zaragoza, la carrera de Filosofía y Letras, pero luego quise hacer clásicas y eso no lo tenían en la ciudad de Zaragoza y me pasé a Madrid. Y entre las asignaturas más importantes de clásicas estaban el griego y el latín. Pero luego había que tener dos asignaturas complementarias que podía elegirse entre unas 8 o 10. Una de ellas era Historia Primitiva del Hombre. Y el profesor que la daba era el profesor Martínez Santaolalla, que era, además de catedrático en la Universidad de Madrid, era el comisario nacional, o sea, total, de excavaciones arqueológicas. Y entonces sus clases me resultaron tan interesantes que me dediqué mucho, aparte del griego y el latín, que eran lo fundamental, pero a cosas de tipo arqueológico. Y, en fin, cuando acabé la carrera, él fue el que me inició en mis primeros pasos arqueológicos, como he dicho. Esto fue el origen de la arqueología. Luego ya hice oposiciones a cátedra y saqué una cátedra de griego de instituto, pero seguí haciendo trabajos de tipo arqueológico. Y esos trabajos le llevaron en el verano de 1960 a descubrir junto a Fernando Alcalá la villa romana de Marbella. El yacimiento de la Basílica es anterior, ¿no? O sea, la Basílica realmente la descubre a principio, cuando he dicho lo de la plantación de árboles, más o menos los años que siguen son los que dan lugar a poco el descubrimiento de la Basílica. Porque la Basílica estaba en el terreno que estaba, era un sitio que hasta en el siglo XIX, a mitad del XIX, era una zona inculta, no tenía ningún tratamiento arqueológico, ningún tratamiento del campo. Es más, había unas lagunas que producían paludismo en los alrededores. Y en el año 1860, un importante personaje del ejército español, el general Gutiérrez de la Concha, marqués de Río Duero, compró una fanega grande, claro, al decir fanega parece que es pequeña, ¿no? No, compró una propiedad bastante grande para convertirla en un centro, una granja de tipo agrícola. Y en esta granja de tipo agrícola se fueron llevando sucesivamente trabajos. Y a principios del siglo XX, entre esos trabajos era una plantación de eucaliptos, que ya le he citado 3 o 4 veces, y al hacer esa plantación de eucaliptos fue cuando empezaron a aparecer vestigios que llamaron la atención y hubo quien los estudió y parecían vestigios de época romana.
principalmente cerámica romana. Entonces llamó la atención este descubrimiento, vino incluso algunos eruditos a verlo, y se habló de que podían ser los restos de una población de tiempos romanos que se llamaba Cilniana. De la ciudad de Cilniana se poseía un dato muy interesante, y era que en un itinerario, los romanos eran muy dados a tener itinerarios de los caminos que construían, porque en Roma se construía mucho las comunicaciones. Y en estos itinerarios que se han conservado escritos, uno es el que se llama Itinerario de Antonino, y en el Itinerario de Antonino se describen las poblaciones que hay desde Málaga hasta Cádiz. Málaga, que se llama Malaca, y Cádiz, que se llama Gades. Y una de esas poblaciones precisamente se llama Cilniana. Cilniana, según ese itinerario, estaba a 50 y tantos millas romanas de Málaga. Y entonces se pensó que estos restos podían ser de esta ciudad, pero no encajaban del todo en esto como de una población. Y pasando los años, uno de los encargados de la finca que había adquirido el general, es uno que se llama Martínez Oppelt, en 1916 pidió permiso oficial para hacer excavaciones, y ahí es donde ya apareció la importantísima construcción, o sea, la basílica que hoy nos ocupa principalmente en época, y fue Martínez Oppelt. Martínez Oppelt, que tenía un cargo de tipo oficinesco, pues no era un arqueólogo y por lo tanto no iba a publicar nada, solamente publicó un artículo breve en una revista de poca tirada, en un artículo que se titulaba Una Pompeya española, en el que hablaba de ello. Luego fueron pasando los años y ya sí se fueron descubriendo restos, pero no se le daba mucha importancia. Incluso hubo alguno que comentó que como arqueólogos, entre ellos arqueólogos malagueños, no se habían fijado en esas ruinas que había en esa zona del Vega del Mar, ¿no? Y como los arqueólogos, por ejemplo, se citaba el caso de uno de los arqueólogos que había sido el Malacitano. Dicen el apellido, pero es una de las cosas que se me ha olvidado. El apellido este arqueólogo Malacitano, que no había prestado ninguna atención a un hecho tan interesante como una basílica de finales de la época medieval, de la época antigua, o sea, finales de la etapa que precede a la invasión árabe. Sobre este hecho tengo que hacer una pequeña aclaración, porque se dice que era Malacitano el arqueólogo, y no era Malacitano. El arqueólogo era natural de Ceuta, ¿no? Y es el que, en fin, hizo los descubrimientos. Y ya en el año 1930, un arqueólogo que se llamaba, tengo aquí el nombre, sí, Pérez de Barradas, pidió permiso oficial, porque para hacer excavaciones en España se necesita un permiso del Ministerio de Educación. Pues que era uno de los funcionarios más importantes de la finca que había fundado ese general que he citado, pidió permiso en el 30, y ya es el que oficialmente pasa por descubridor de la basílica. La dio a conocer en varias de sus publicaciones, y algunos eruditos posteriormente escribieron también trabajos sobre la basílica. Yo de esos trabajos he tomado el nombre de algunos de las publicaciones que se refieren a la basílica de San Pedro Alcántara. Cuidado, que la preposición de está suprimida desde los primeros tiempos. Estos arqueólogos que han publicado algunos trabajos son, por ejemplo, pues José Luis Casado Bellagarza, que tiene también trabajos sobre Cilniana, Lucía Prieto Borrego, y sobre todo el que hizo una obra muy importante es una persona muy conocida en Marbella y que, en fin, hemos sentido mucho su pérdida, que es Fernando Alcalá. Fernando Alcalá, sobre estos hallazgos, publicó un artículo que se titulaba San Pedro Alcántara, la obra bien hecha del Marqués del Duero. La publicó en 1979 y la volvió a publicar, segunda edición, en 1997.
Damos un salto en el tiempo porque en el Congreso Nacional de Arqueología, en el 7º Congreso Nacional de Arqueología de 1963, tras una visita a la Basílica se tomaron una serie de decisiones y como usted estaba entre los participantes nos gustaría conocer cuáles fueron. Bueno, en el Congreso se habló, el Congreso se reunió en Sevilla y en Málaga y en el camino pues se hubo una detención en Marbella. Se visitó la villa romana de Río Verde, que llamó tanto la atención que, en fin, cuando se hicieron las publicaciones de los hechos, le dedicaba unos adjetivos importantísimos a la villa romana por sus mosaicos fantásticos. Y también se habló de la basílica. En estos tiempos la basílica tenía un cierre, una especie de muralla, pero estaba bastante abandonada. Había habido algunas excavaciones clandestinas, pero poco importantes, porque en realidad en los hallazgos que se han hecho en la basílica, son de gran interés arqueológico, pero no tienen un interés, digamos, económico, como los que hay hallazgos de piezas de oro, por ejemplo, en algunos sitios, que no son sepulturas, la mayor parte de los hallazgos son sepulturas. Es más, Verde Barradas, durante las excavaciones que él hizo, excavó nada menos que 148 sepulturas, algunas dentro de la basílica y otras en los contornos. Y ya digo que no se habían hecho, o sea, no tenía un interés, digamos, económico, los hallazgos que ahí se podían hacer. Y en cambio en el otro sitio tenía, claro, los mosaicos eran muy bonitos porque tenían una serie de dibujos que podían interpretarse. La basílica no tenía más que las ruinas de las paredes y algunas cosas, algún objeto aislado. Ahora, en este congreso se habló de mejorar las cosas y sobre la basílica se habló de evitar que se hicieran excavaciones clandestinas o que se estropearan las cosas. Y esto fue en el año 63, me parece, ¿no? En el 64 se seguía hablando de este tema y un propietario local, don Carlos McIntosh, apellido conocido, ¿no? McIntosh, regaló la parcela en que estaba la basílica, que era en territorio y propiedad suya, se la regaló al municipio. El municipio lo primero que hizo fue poner una barrera mejor hecha para que no hubiera esos asaltos, porque aunque no robaban las basílicas, perdón, las sepulturas, porque no tenían más que huesos por lo general, pero las estropeaban y ya se puso en torno una defensa. Bueno. A partir de esa fecha, don Carlos, ¿en cuántas campañas arqueológicas participa usted en la basílica? Bueno, en la basílica, en esa ocasión no hubo cabaña, no hubo ninguna excavación hecha oficialmente, pero pasado algún tiempo yo continué las excavaciones que hacía en la villa romana de Río Verde, que ahí venía, y aunque no excavara, pues venía a verla y a ver si se habían colocado las cosas en su sitio, porque claro, vuelvo a repetir que la estética que da un mosaico es una estética y llama la atención. En cambio, unas simples ruinas de unas paredes, como son, pues no interesan. Pero y yo venía y iba a ver la villa romana de Villa. Ahora, como yo sabía que existía una basílica, pues me acerqué a ver la basílica y la verdad es que estaba horriblemente. Incluso en las zonas dedicadas a los bautismos estaban llenos de excrementos, en fin, era una basura, sobre todo de que enfrente hay una urbanización Lindavista y la basura la tiraban allí. Entonces, esto ocurría en el año 1977, mientras yo estaba haciendo excavaciones en Río Verde, ¿no? que venía yo y yo pensé, pues vamos a ver si mejoramos esto. Y hablé con don Fernando Alcalá. Eso le iba a preguntar, ¿Fernando Alcalá le ayudó en la conservación? Don Fernando Alcalá ya había tenido mucho interés, don Fernando Alcalá, hasta entonces en cosas relacionadas con arqueología. Es más, la basílica, Río Verde, una de las publicaciones la hemos hecho a medias, él y yo. Y entonces, en esta ocasión, pues a él se le encomendó que a ver si se hacía algo. Y él planeó, aunque no tomó parte directa, planeó y me lo comunica a mí a ver si se podía hacer alguna excavación. Era el año 77. En el año 77 yo vine y me acerqué a ver cómo estaba la basílica.
al verla, ya digo, de una forma tan tremenda, hice una serie de gestiones y la Comisaría Nacional de Excavaciones Arqueológicas autorizó una excavación. La excavación me la autorizaron para el año siguiente y al mismo tiempo que la de Río Verde. Entonces yo tenía que dividirme y eso no conviene porque el arqueólogo tiene que estar donde están haciendo la obra, porque si no está, a lo mejor o lo rompen sin querer o lo rompen queriendo los que están trabajando. Pero yo me acercaba a la basílica y entonces ya pensé, pues vamos a ir independientes. Y hablé con el director del Museo Arqueológico de Málaga, que era Puertas Tricas, que ha muerto hace poco, y le hablé a él y dice, pues vamos a hacerla los dos. Entonces pedimos permiso oficial y en el 78 hicimos unas excavaciones de tipo oficial. Las excavaciones principalmente giraban en torno a las sepulturas, porque en sí la basílica ya estaba excavado lo que se podía excavar y además ya digo que claro, no tenía más que los 4 muros, digamos, derrumbados, porque los muros no tenían más que 1 metro de altura, luego se subieron un poco más, pero no hicimos mucho. Ahora, al año siguiente volvimos a pedir permiso, a Rafael Puertas y yo, y seguimos excavando. El otro año se pensó en seguir excavando, pero hacía un tiempo, un verano muy raro, y lo dejamos para el siguiente. En el siguiente ya Puertas no vino y me quedé yo solo. Me quedé yo solo haciendo la excavación en el año 81 y estuvimos allí trabajando hasta que un día cayó un diluvio y el diluvio lo dificultó todo, pero de todas maneras yo continué la excavación dentro de ese año 81.